entrevista que les voy a presentar ahora les va a encantar. Me atrevería a predecir que quizás la más interesante de todo este curso. Porque hoy, por primera vez, en Diálogos con la Ciencia, en vez de buscar la verdad, hoy vamos a contar mentiras, tralará. Vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres. Esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Y hoy, en la entrevista, antes de contarles el tema del que vamos a hablar, les voy a presentar a la persona que tenemos aquí, en este momento, en directo, al otro lado del teléfono, al que ustedes, dentro de un ratito, podrán hacer preguntas. Él es Carlos María Pérez Roldán, del Centro Jurídico Tomás Moro, portavoz de ese centro jurídico. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, pues antes de empezar la entrevista creo que debería dar una noticia, y es que han presentado el programa y me han presentado como Javier Ángel Ramírez. Eso era antes. Ahora me llamo Susi y soy una niña de 6 años, porque así me siento, y mañana tengo entrenamiento de voleibol y bueno, pues tendré que ir al vestuario con las niñas de 6 años, y si a algún padre no le gusta tendrá que aguantarse, porque si me lo impide puedo meterle en la cárcel. Oye, te voy a decir una cosa, Javier Ángel. Yo no quiero desmerecerte, pero nunca he visto una mujer más fea. Ni con barba, pero es así. ¿De qué estamos hablando? De la ideología de género. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Esto va a ser así, gracias a Dios. Lo que acabo de decir, que parece una bobada, bueno, es una bobada, pero va a ser así. Va a ser así o ya es así. Es verdad que no en esa alteración que ha sufrido en la edad, pero tiempo al tiempo, hace unos cuantos años esa alteración del sexo nos parecería imposible. Pues bueno, efectivamente el capricho de la juventud, de la eterna juventud, que ese sí es un capricho que compartimos, creo que la mayoría de la población, pues oiga, pues por ley se podrá hacer, porque parece que todo basta con que haya un cuerpo de legisladores para que dicte una norma y todos cumplamos nuestros caprichos. O sea que efectivamente hoy puede ser que pases a ser Susi y que tengas 6-7 años, como quieras. Estamos en Diálogos con la Ciencia, un programa de ciencia, tecnología y actualidad. Es un tema de rabiosa actualidad y un tema que tiene que ver muchísimo con la ciencia, porque la pregunta que también nos haremos a lo largo de la entrevista es si esto tiene base científica o es ideología. Y voy a dar una pista. Si yo ahora dudo del teorema de Pitágoras, es muy difícil que nadie violentamente vaya contra mí. Normalmente, defendiendo la verdad, la gente no va con violencia, normalmente. Sin embargo, este tema se está, entre comillas, defendiendo con muchísima violencia. Es un tema que de esa manera se demuestra que es única y exclusivamente ideológico. Luego veremos que no tiene ninguna base científica. No nos dejemos engañar, no tiene base científica, sino que es un tema única y exclusivamente ideológico. Las ideologías levantan pasiones y llegan a ser hasta violentas en su transmisión. Eso no le pasa a la verdad. Una cosa, Javier Ángel, antes de dar la voz a nuestro invitado, yo estaba pensando, ¿los legisladores pueden legislar sobre lo que es cierto y no es cierto? Por ejemplo, tú has hablado del teorema de Pitágoras. Yo recuerdo que hace 100 años se reunieron unos socios del Ateneo de Madrid y votaron 3 votos contra 1, que Dios no existía. Es decir, podemos organizar en el Congreso de los Diputados, podemos organizar en el Senado algún tipo de ingeniosa asamblea en la que votemos si sí o no Pitágoras tenía razón. Es decir, podemos votar que sea cierto o falso el teorema de Pitágoras. Bueno, pues eso vamos a preguntárselo a Carlos Pérez Roldán, del Centro Jurídico Tomás Moro. ¿Podemos votar eso? Evidentemente, hablando de un orden lógico, moral y la justicia en mayúscula, no.
hablando en el orden que tenemos no solo en España, sino en este occidente que está completamente perdido, parece que sí, porque lo están haciendo, están legislando, cambiando las leyes de la naturaleza por propio capricho de algunos políticos que en ese momento ejercitan las labores de legisladores. Eso es lo que tenemos. Estos grupos, que se hacen llamar LGTB, están empezando a funcionar de una manera absolutamente, ¿cómo diría yo? Inquisitorial. ¿Inquisitorial? ¿Se diría inquisitorial? Inquisitorial. Con violencia contra el que no comulga con su ideología. Efectivamente. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, desde luego podemos decir que están actuando con total impunidad. Y digo que están actuando con total impunidad, en primer lugar, porque parece que ocupan todos los espacios. Ellos mismos se arrogan esa condición de representantes, pues no sé si de la mayoría social o del sentir popular. Bueno, parece que sus tendencias ya no solo son estadísticamente residuales, sino que parece que son las normales. Y tercero, están actuando con todo el entramado del poder, es decir, desde los poderes legislativos, desde las cámaras legislativas de las comunidades autónomas, de los diferentes países, porque puedo decir que esto no solo afecta a España, están imponiendo normas, formas de actuar, formas de pensar y lo que es más penoso aún, están adulterando la mente de nuestros menores, porque es importantísimo fijarse que casi todas las normativas que están saliendo LGTB, como las llaman ellas, casi todas, el corazón central de esas normativas es el ámbito educativo. Es verdad que hay sanciones, pues en el ámbito laboral y demás, pero el gran tronco de todas esas normas es en el ámbito educativo, es donde quieren incidir, porque saben que en el resto de la población no pueden incidir, porque tenemos claro dónde estamos, qué somos y a dónde vamos. Están incidiendo en el ámbito educativo, de ahí la impunidad. Bueno, eso funciona. Yo soy catalán, he vivido, he mamado que en Cataluña cuando uno llega al colegio, lo primero que le dicen cuando apenas sabe hablar es España ens roba, España ens roba. Eso se repite todos los días un montón de veces, pones la televisión y se repite en cualquier cadena un montón de veces, pones la radio y se repite constantemente, y al final todo el mundo tiene bien claro, sin lugar a dudas, que España ens roba. Eso funciona, es triste, pero funciona. Entonces, por eso tanto empeño en entrar en los colegios. ¿Qué tipo de cosas se están haciendo o se van a hacer en los colegios ya? Auténticos disparates por donde lo veamos. Yo qué sé, por poner, digo por poner algunos ejemplos, porque las normas es que están entrando a unas minucias que es que realmente sorprenden. Pero bueno, por poner simplemente algunos ejemplos, pues el Día del Orgullo Gay se tendrá que celebrar en los colegios a través de no solo actos, vamos a llamarles docentes concretos, sino incluso, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque hay muchas legislaciones de comunidades autónomas, hay muchos puntos comunes y después hay pequeñas cosas que se diferencian. Pues, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, los colegios, sean públicos o privados, tendrán la obligación de enseñar y de exhibir la bandera del arco iris. Se está trabajando en el sentido del uso mixto de los baños, simplemente con la mera manifestación voluntariosa, como no puede ser de otra forma, de un niño, de sentirse niña, o a la inversa, de una niña, con solo decir que se siente niño, hacer uso de los baños comunes. Después, expurgar. Y digo expurgar porque es examinar todos los libros de textos para eliminar la normalidad, es decir, la referencia al hombre, a la mujer, al matrimonio que entendemos todo eso va a desaparecer. En los libros ya no se va a hablar, por así decirlo, de sexo, sino de algo que se han inventado, que es el género. Como a fin de cuentas sexo solo hay dos y hay dos órganos sexuales, uno masculino y uno femenino, pues se inventan esto de género. Pues todo eso va a incidir en el colegio, lo sepan o no lo sepan los padres, lo compartan o no lo compartan. Y desde luego sí que parece que hay bastante ignorancia por parte de muchos padres que no se acaban de enterar lo que se les avecina. Bueno, hay que hacer una aclaración. El sexo no es una ideología,
es una realidad científica biológicamente demostrada. O sea, la ciencia, tanto que algunos presumen de ciencia, la ciencia con C mayúscula, demuestra sin lugar a dudas que hay un hecho real, material, palpable, química y biológicamente que determina el sexo. Y eso es absolutamente indudable. Entonces, ahora hay una ley que nos dice que eso que la ciencia, sin lugar a dudas, marca de forma unánime, hay una ley que dice que no, que es mentira. Tralará. Y es que vamos a contar mentiras, tralará. Porque es que en pocos temas hay tanta unanimidad científica como que el sexo existe, es real, está ahí y es un tema cromosómico no dudable. Es que yo no diría que en pocos temas hay tanta concordancia científica. No, es que el problema es que en este tema no hay debate científico. Es decir, ninguno. Es que no hay dos posturas contradictorias, no hay dos escuelas diferentes que defiendan teoría. No, es que es pacífico. O sea, sexo solo hay dos y después el sentimiento, lo que ellos llaman la teoría de género o lo que nosotros llamaríamos de toda la vida, la atracción sexual que puedan experimentar pues entre personas de diferente sexo, del mismo sexo, demás, cosa que no negamos que haya existido. Otra cosa es cómo lo calificamos moralmente o jurídicamente, pero desde luego eso siempre ha existido. Eso es otro tema. Esa atracción está ahí. Ahora, de esto, inventarse, pues ahora no sé si tienen el disparate de 14 o 15 diferentes tipos de género, es que en ese sentido no hay un debate científico porque es que no hay dos teorías contradictorias, es que es pacífica. Dentro de muy poco, y corrígeme si me equivoco, me podré llamar Susi y podré ir a los vestuarios del gimnasio con las chicas, ¿no? Aunque tenga barba y tenga, pues, no voy a entrar en detalles, otras cosas. Efectivamente. De todas maneras, antes he puesto algunos ejemplos, pero ahora ya que vamos profundizando en estos temas, es que hay lo que yo, así por todo el tiempo que llevamos estudiando todo este tipo de leyes y demás, lo que veo más peligroso es, ¿cómo lo diría yo?, esa incitación que se hace a los menores a probar el gusto a otros sexos, el hablarles de algo que los menores en determinadas edades ni se plantean, que es esas tendencias de género que se han inventado ellos, y lo que es peligroso es los efectos que ellos se producen. Vamos a ver, lo que sí que hay criterios estadísticos, científicos podríamos llamarlos, sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco se hizo pública una encuesta sobre la vida sexual, una encuesta sobre la vida transexual, pero que estaba hecha por el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero. Es decir, estaba hecho por un centro que pertenece propiamente a los lobbies gays. Bueno, pues ahí se decía cosas que los padres deberían saber para cuando los profesores digan a sus hijos que tienen que probar diferentes tendencias y demás. Pues el 39% de esa población decía tener problemas psicológicos, el 47% admitía haber sufrido abusos sexuales, el 77% que había experimentado violencia y un 40% que había intentado suicidarse. 40%. Pues pobrecito. Eso es lo que hay. Es una encuesta hecha por los transexuales preguntándolos a los mismos transexuales. Esos son los datos. A mí este programa de hoy es que me fascina por lo que estaba subrayando Javier Ángel, que es el problema de la verdad. Es decir, yo un señor yo me puedo sentir, por ejemplo, muy norteamericano, alto, rubio, con los ojos verdes, pero eso no significa que si voy a la embajada americana me dejen entrar, y eso no significa que me dejen jugar al baloncesto en el Madrid. Es decir, que una cosa es como yo me sienta y otra la realidad. Es decir, que lo que es de locos es que se pretenda introducir en lo educativo algo tan monstruoso como es enseñar a los niños, en lugar de a aceptar lo que pueden cambiar y a soportar lo que no pueden cambiar, que es la base misma de la oración de la serenidad, que 30 millones de alcohólicos en el mundo rezan todos los días. Bueno, pues en lugar de enseñarles esa base de serenidad, que es aceptación de lo que no puedes cambiar y cambia lo que puedes hacer. Yo puedo estudiar una carrera, o puedo sacarme una ingeniería, o puedo hacer un montón de cosas en la vida, pero lo que no puedo cambiar es el hecho de que mi padre
es mi padre y mi madre es mi madre. Es decir, no me puedo decir, no, yo en realidad quiero ser hijo de, no sé, de Michael Jackson y de una cafetera. Es decir, yo no puedo cambiar eso. Vamos enseguida a dar paso a los oyentes, pero antes quería hacer una reflexión en voz alta. Has mencionado algo muy importante, ¿no? Lo de tu padre y tu madre. Vamos a ver. Digamos que el discurso de fondo es: yo me siento de tal manera, es un error de la naturaleza el que yo haya nacido de esta manera. Por ejemplo, yo en realidad, no lo sabe nadie, ni siquiera lo saben mis padres biológicos, yo soy hijo de Obama. Lo que ocurre es que he nacido en mi madre por un error de la naturaleza. Yo soy hijo de Obama. Ya sé que soy blanco, pero es un error cromosómico. Yo soy hijo de Obama. Es algo tan absurdo como esto, ¿no? Ahora me voy a ir a la Casa Blanca y diré, buenas, vengo a ver a mi padre, a ver si me dejan pasar. Y digo, no sé si te van a dejar. Me está usted discriminando, tengo un error de nacimiento, yo soy hijo de Obama. No sé, es absurdo lo que digo, es bobo, pero es que no se distingue tanto de lo que estamos hablando. Efectivamente, pero es que hemos llegado a debates irracionales, porque esto es que es completamente irracional. Entonces es hasta difícil rebatirlo. ¿Por qué? Porque el problema es que, vamos a ver, el debate cultural, filosófico, intelectual surge con dos mentes pensantes que pueden discrepar de determinadas cosas, pero que comparten unas reglas básicas, incluso hasta lingüísticas. El problema es que estos rompen las reglas lingüísticas, y lo que es más importante, rompen las reglas del razonamiento elemental, con lo cual es imposible razonar con ellos, porque es que ellos están razonando en otros planos de realidad inexistentes. Entonces, claro, ellos están hablando de otra física, ellos están hablando en otra lengua, ellos están hablando de una realidad que no existe, o sea, que no es realidad. Ese es el problema. Están tan ideologizados que se han apartado absolutamente de la realidad, porque en eso consiste toda la teoría de género, en apartarse de la realidad, de la verdad, de la imposición de los hechos. La esencia es esa. Ya saben nuestros oyentes que mientras estamos aquí en Diálogos con la Ciencia en directo, son las 12:22, las 11:22 en las Islas Canarias, ya es 20 de agosto de 2017, dentro de unas horas tendremos nuevo presidente en Estados Unidos. En Canarias y en Estados Unidos todavía es día 19, y vamos a abrir ya el micrófono a nuestros oyentes. Saben que mientras estamos en directo en el programa, tenemos el Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1, Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida, el WhatsApp del programa, que ya saben que el número es el 649-888871, 71 también es 8, y 64 es 8 por 8, ¿no? 8 por 8 es 64, pues 649-888871, que también es 8, y el 9 es 8 más 1. No sé si les lío con tanto número. A ver, repítemelo, porque no me he enterado muy bien, a ver. 649-888871. Y tenemos el teléfono del programa, al cual ya, si ustedes lo desean, ya pueden llamar para hacernos los comentarios que consideren oportuno. El número es el 91 153 8550. Se lo repetimos, por si no tenían papel o lápiz. 91 153 8550. Y evidentemente ya tenemos teníamos una llamada de Madrid, la acabamos de coger y la hemos perdido. Ahora tenemos otra llamada que no sé si es de Madrid, porque es un teléfono móvil. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando? Estamos hablando con Rosario, de aquí de Madrid. Buenas noches, Rosario, díganos, el micrófono es suyo. Les voy a pedir a todos brevedad, porque ya empezamos a tener muchas llamadas. No, sí, yo enseguida le termino. Yo soy maestra, he estado 42 años con niños, y solamente puedo decir que qué pena lo que les están haciendo a estos niños. Qué pena el mundo que les están creando, porque les están creando una inseguridad. No saben si son niños, si son niñas. Hoy es un niño, mañana es una niña. Y es muy importante en la educación que el niño se eduque en una verdad, en una seguridad, que pueda crecer y que pueda y ser persona. Nada más, mire, porque es que mi indignación es tan grande que prefiero no seguir hablando, porque además tengo que ser breve.
Muchas gracias y le felicito por su programa, que me encanta y lo oigo cada noche. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente llamada. O Carlos, no sé si quisiera entre llamada, que tenemos muchas, quiero hacer un breve comentario. Simplemente que comparto la indignación. Es que realmente es que es indignante. Es que no sé cómo la reacción de la sociedad es tan pasiva actualmente. Es indignante. Es que hay poco más que añadir a la intervención. Quizá no nos estemos dando cuenta de la gravedad del tema. Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué nos ha dicho? ¿Rosario qué? Sí, soy Rosario. Pues nada, muchísimas gracias, Rosario. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. ¿Cómo se nota la voz de la experiencia del pedagogo, de la persona que lleva 4 décadas enseñando? Vamos a dar paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Sí, buenas noches. Me llamo Silvia y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero en mi familia tenemos un caso así. Y es muy duro. Sí, de todas formas, que eso no tiene, no es malo. Ahora le voy a decir, o sea, que no es malo. No es malo. O sea, comparto completamente su opinión, pero bajando a la arena. Exacto. Bajando a la arena, te encuentras en una familia tradicional, en una familia cristiana, en una familia practicante, de repente que hay alguien que dice que piensa que es otra persona. Y bueno, es hija de mi hermano, y el comentario de mi hermano fue el siguiente: nosotros no somos agresivos ni participativos en estos eventos, pero sin embargo, pues por supuesto apoyamos a mi hermano, apoyamos a la niña, y el comentario de mi hermano es el siguiente: no puedo permitir que un hijo mío se suicide. Y resulta que tienen un índice de suicidios enorme, enorme. Mi hermano ha investigado, ha tenido la suerte de poder ir a hospitales a Estados Unidos, a asociaciones cristianas en Estados Unidos, y resulta que cuando investigas los resultados siguen teniendo un índice de suicidios enorme, enorme. Entonces, pues es un drama. Yo no comparto que se imponga de esta manera tan agresiva, etcétera, pero que hay que saber tratar, a lo mejor, bueno, pues esta situación. Ya es que no me atrevo a decir mi enfermedad, pero vamos a decirle situación. Sí. Existe y hay que saber reconducirla. Es mi opinión, desde el punto de vista de que somos una familia que pensamos como ustedes, pero que tenemos un caso en casa. Sí, no, pero vamos a ver. Le voy a dar enseguida paso a Carlos. Si es que los casos que están ahí, no se está en contra de los casos, lo que se está en contra de esta imposición, de esta ideología, no de las personas. Exactamente. Pero cuando bajamos a la arena, resulta que estas personas tienen un mundo psiquiátrico muy conflictivo, que hay que saber dirigirse, pues saber atenderlos. Lo que yo comparto absolutamente con ustedes es esa imposición de la ideología de género, me horroriza, pero quería dar testimonio de en una familia que pensamos así. Pues tenemos un caso de una sobrina y es pequeña. O sea, no es una persona que esté contaminada socialmente, que haya tenido experiencias raras, salvajes. Es tan pequeña y es tan afirmativa en este sentido desde pequeña que es incluso chocante. Susana me ha dicho, ¿no? No, Silvia. Ah, Silvia. Bueno, pues vamos a dar el paso, si le parece bien, a Carlos. Es que, efectivamente, aquí hay que separar dos cosas. Uno, estos casos existen, porque ya lo he dicho antes, es que esto está en el principio de la humanidad. El problema de todo esto
es que, como muy bien ha dicho la persona que ha intervenido, cuando tienes una situación de estas es bastante problemática. Vamos a dejarlo en bastante problemático la situación. Y lo que se está haciendo es incentivar a que otros que no, que por naturaleza, por propia realidad, no iban a tener ese problema, se les está incentivando a meterse en este mundo, por así decirlo, de escollos, de problemas o de dificultades. Eso por un lado. Y por otro lado, también llamar a la esperanza. Precisamente uno de los informes científicos que más ha estudiado esto, que se le conoce como informe Atlantis, hecho en Estados Unidos por el doctor Lawrence Meyer, lo que dice, lo que ellos han podido constatar científicamente es que en la población infantil, donde se observaba una disparidad entre el sexo biológico y el sexo sentido, el 80% de los casos, en cuanto llegaban a la edad adulta, superaban ese problema y hacían coincidir el sexo sentido con el sexo biológico. Es decir, que de los pocos casos que se daban los menores, porque el índice de incidencia es bajo, además el 80%, si no se tocaba nada, y cuando digo no tocar, no se les daba tratamiento farmacológico ni intervenciones quirúrgicas, simplemente con tratamientos psicológicos livianos, lograban superarlo y al final se lograba solventar esa dicotomía o esa disparidad entre el sexo sentido y el sexo biológico, con lo cual llamar a la esperanza, porque el 80% de los casos desaparece esa diferencia. Pero que existe la situación, sí, el problema del sexo sentido y el sexo real existe. Es real. Y a la familia real que le toca, y especialmente al niño, a la persona que le toca, es un drama. Efectivamente, es real, existe, es un drama, y por eso mismo lo que tendríamos que hacer es trabajar más en legislaciones y en unidades psicológicas, médicas, que trataran más el paciente en vez de tratar de fomentar que haya más pacientes, que haya más niños con esas discrepancias. Lo que tenemos que hacer es, los que hay, tratarlos bien y crear unidades realmente especializadas. Mi hermano ha creado una fundación de ayuda a los pacientes, a los niños que tengan estos problemas, y con un equipo multidisciplinar de médicos, y viene gente pues de pequeños pueblos, de etnia gitana, viene gente que está padres desesperados, desorientados, y se les intenta dar apoyo porque es una situación muy dura. Uh-huh. Qué pena que el Estado no ayude en ese apoyo. No, el Estado está para sabotear. Nuestra posición es totalmente la contraria. En vez de que el Estado nos ayude e interfiera en nuestras vidas, preferimos como sociedad civil ayudarnos a nosotros mismos. Yo me gustaría que todo nuestro público, todas las personas que nos oyen... Yo soy oyente de 24 horas de ustedes. Pues me gustaría que nuestros oyentes, si tienen ocasión, vean una magnífica película llena de sensibilidad, de buen gusto, hecha por ese grandísimo director que es Jaime de Armiñán, y esa película se llamaba, quiero recordar, Mi querida señorita, interpretada por ese monstruo de la escena española que ha sido José Luis López Vázquez, y es una película de una sensibilidad para abordar precisamente el problema de una chica que descubre ya de adulta que en realidad es un chico al que han educado como una chica, y las consecuencias pues que eso tiene en su vida, en su forma de percibir las cosas, en los pequeños gestos de todos los días, en incluso los detalles, no el amaneramiento, sino sencillamente la forma de hablar o la forma de moverse, porque la habían educado como una chica y luego resulta que es un señor pues que sencillamente no se habían dado cuenta de que era un señor por cosas que pasan en la vida. Y entonces es una película extraordinaria, porque es verdad, la realidad se impone, a la realidad no le importan nuestras ideologías, no le importa lo que pensemos. El teorema de Pitágoras es cierto aquí, podemos en Venus, que no existe, y en otra galaxia, ¿no? Pues muchas gracias por su llamada. Yo quería dar mi testimonio y muchísimas gracias por dejarme participar. Por favor, al contrario, somos nosotros quienes se lo agradecemos. Muchísimas gracias por haber llamado al 91
153 85 50. Y teníamos alguna llamada más, pero pues ahora mismo pues las hemos perdido. Si alguien más desea llamar, es el momento ahora al 91 153 85 50. Y queremos preguntar... Sí. Sí, de todas maneras quería yo añadir una cosa, porque las reflexiones que ha hecho la última interveniente son bastante oportunas, bastante ciertas, y fijémonos cómo además no es un caso solo de los niños trans, es que tenemos, por desgracia, niños con síndrome de Down que tienen esos problemas de rechazo social. Todavía hoy se siguen escondiendo muchas veces a los niños cuando uno tiene síndrome de Down, eso contando los que no se abortan antes. Pero ojo, que no es un problema solo de la aprobación trans, y no se ha hecho unas leyes para no discriminar a diferentes, sino para no discriminar por una determinada cosa, por orientación sexual. Sigue incólume la discriminación por razón de enfermedad o por otra serie de razones, otra serie de circunstancias. Y, por ejemplo, creo que los síndromes de Down presentan unos problemas bastante similares que los que estábamos aquí viendo. Bueno, pues vamos a dar paso a, me parece que era María Esperanza, que me parece que nos llama desde Alicante. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Hoy estoy encantada de oírles, porque es un sufrimiento de ver lo que están haciendo. Yo he sido maestra, tengo ahora 73 años, y desde los 12 años he estado tratando con niños en la catequesis, y ya toda mi vida, y con distintas edades, y no me he encontrado nunca con ningún caso de este tipo. Entonces entiendo que es un fomento lo que se está haciendo, de manera que los niños se desorientan completamente. Me acuerdo, cuando era pequeña, que había un chico que pasaba vendiendo por la calle en Valencia y que decían que era lo que se decía antes, ¿no? Era mariquita. Y era un chico encantador, pero que tenía estas inclinaciones. Pero jamás yo, en mi experiencia, en muchísimos sitios que he estado, me he encontrado con ningún caso de estas situaciones, y he estado siempre en colegios mixtos, pues públicos y privados. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir dando paso a llamadas. No sé si vale, muchas gracias don Carlos a ustedes. Pérez Roldán quiere comentarnos alguna cosa. Sí, no, efectivamente, es que el índice de incidencia es muy bajo, existe, porque estos casos existen, pero es muy bajo. Pero es que lo que se está haciendo aquí es fomentar, porque hay determinado interés en que estas conductas se fomenten. Y vuelvo a decir que lo que sí que hay en Estados Unidos es demostración de que los pocos casos que hay, el 80% en realidad al final acaban reorientando el sexo-sentido con el biológico. Es decir, que simplemente es una fase de transición de las dudas entre la niñez y la pubertad, como se tienen tantas dudas en otras cosas, no solo en el sexo. Y aquí lo que se está haciendo es dando demasiada incentivo y demasiada trascendencia a esto. Bueno, pues vamos a dar paso no sé si era Jaime o Daniel. Bueno, Luis, no sé si quieres comentar alguna cosilla. Bueno, te voy a comentar una cosa. Fíjate tú, igual que ha habido en el pasado muchísimos papas que tenían una vida completamente delictiva, no ya pecaminosa. Ellos quiso cambiar las normas que se referían a lo que era pecado y lo que no era. Pues en la antigua Roma había emperadores pues que tenían una visión de la vida sexual, de la vida íntima, infinitamente más abierta que la nuestra. No se ponían etiquetas, no se consideraban ni heterosexuales, ni homosexuales, ni transexuales. Sencillamente eran Nerón, eran Tiberio, eran lo que sea. Y jamás se les ocurrió nunca modificar una letra del derecho romano familiar. No se les ocurrió modificar nada relativo a la educación. Es decir, una cosa es aceptar que cada uno es hijo de su padre y de su madre y que todos podemos tener determinadas tendencias, inclinaciones, formas de ser, y otra muy distinta, el pretender imponer esto. Porque hay una cosa que a mí me parece gravísima. Si yo fuera homosexual, gay, lesbiana o transexual, yo en primer lugar me preguntaría, ¿quién demonios son estos señores de la Inquisición LGTB para representarme a mí? Yo no les he elegido. Yo no los he elegido. ¿Quiénes son estos tíos para hablar en mi nombre, para empezar? Bueno, hemos perdido la llamada de Daniel y vamos a dar paso, me parece que es a Fátima. Buenas noches, Fátima. Hola, buenas noches. Mire, es que había llamado una señora diciendo que
es dramático la situación de estos chavales o niñas. Entonces yo tengo en mi casa también tengo un sobrino que es gay. Es un chaval que siempre le hemos apoyado, ha hecho magisterio y ahora está dando clases a los niños de síndrome de Down. Con lo cual quiero decir que tenemos que desmaterializar. Es una situación difícil, yo no lo voy a negar, pero no es irreversible, no es imposible, porque este chaval es la persona más alegre, más contenta, está con sus chicos que los quiere un montón, ellos le quieren a él. Entonces tenemos que perder un poco las personas que del entorno, eso de drama, de que es muy malo, de que no, yo creo que ahora mismo nosotros en casa es como una situación normal, es así, como otro es moreno, como el otro es rubio. O sea, es que, no sé, le ayudamos así mucho mejor, creo yo. Hombre, cada uno en la situación la vive de una manera diferente, pero quiero decir, no quiero dejar ahí solamente que es tan dramático, sino que también, pues es una cosa que siempre podemos sacar de algo así bueno, porque yo lo tengo en casa y es el chaval. Yo tengo muchos sobrinos y el más majo, el más servicial, el más alegre, el más contento siempre es él. De todas formas, Fátima, para que no haya lugar a confusión, que yo sé que el tema es muy parecido, pero hoy no estamos hablando de eso. Hoy estamos hablando... Como el otro señor ha hablado de eso... No, estamos hablando de unas leyes que nos intentan imponer a la fuerza un modelo. Que yo sé que está muy relacionado y que puede parecer muy cercano, pero nadie duda que a todos los seres humanos hay que respetarlos, a todos, hay que ayudarles de unas u otras maneras, a todos, pero es que no hay que dar lugar a confusión, es decir, nadie está en contra de esas personas, al menos en este programa. Nadie está en contra de que se les margine, de que se les haga nada malo, todo lo contrario, a que tengan ningún tipo de rechazo. Lo que sí que estamos ahora mismo defendiendo es que hay unas leyes que nos intentan imponer a la fuerza un modelo que no tiene nada que ver con la realidad científica y que se intenta acomodar, por supuesto. Para que no haya lugar a confusión, simplemente. Yo estoy totalmente en contra de esa ley, pero es que me ha quedado como una tristeza de esa señora, pensar, es que es tan dramático. Sí, pero pues es que esa señora hablaba de otro tema, que no era el caso de una chica que se sintiera lesbiana, sino una chica que se sentía chico, es decir, que es otro tipo de sentimiento. Yo de todas maneras quisiera romper una lanza a favor de la esperanza, como hacía nuestro amigo de la Fundación Tomás Moro. Es decir, en realidad el ser humano, todos los psicólogos y los psiquiatras lo saben, tiene dentro unas potencialidades extraordinarias, unas capacidades de autocuración extraordinarias, unas capacidades para dirigir su propio camino en esta vida, elegir un camino. Uno de mis mejores amigos, que estaba en el cielo, pues era un gay, que además estaba siempre viviendo con un señor, y un señor que jamás en su vida pretendió modificar para nada las leyes, ni la educación, ni nada, porque él sencillamente se había asumido, él se había conseguido pues su ración de felicidad, un hombre muy brillante que había desde luego brillado muchísimo en su profesión, y pues como Turing, el padre, si ahora tenemos ordenadores es gracias al señor Turing, que era un homosexual notorio. Tenemos que rematar el programa, que no nos da tiempo. No los rematemos, ni los matemos ni los rematemos. Y antes de seguir quiero hacer otra aclaración, y es que en Diálogos con la Ciencia estamos hablando de este tema desde el punto de vista de verdad y desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista ni moral ni religioso. Lo digo porque la Iglesia Católica tiene una propuesta de vida para estos señores, que no es el tema que estamos aquí tocando en Diálogos con la Ciencia. En Diálogos con la Ciencia estamos hablando única y exclusivamente del punto legal y científico, no de cómo les propone la Iglesia Católica a los casos que se den, que vivan lo que sea. Eso es diferente, que no hay lugar a confusión. Vamos a dar paso a las siguientes llamadas, si le parece bien. Muchas gracias, Fátima. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tenemos una llamada que, si no me equivoco, viene del sur. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con María. Buenas noches, María. Por favor, sea breve, que nos quedan muy poquitos minutos. Pues yo apoyo a esas personas, porque han nacido así y no se puede cambiar una persona que nazca con el sexo cambiado. Y hay que apoyarla.
Nadie habla de no apoyar aquí a nadie. Es que estamos hablando de otro tema. Ese es el problema. El problema es que hay una confusión de fondo de que alguien parece que alguien esté en contra de las personas. No. Estamos en contra de una imposición adoctrinadora ideológica. Nadie está en contra de ninguna persona. No hay que confundirlo. Hay que ser un poquito profundo en este tema. Carlos, no sé si quería comentarnos algo. Sí, era algo similar. En el sentido es eso, que si a veces estamos equivocando los términos. Vamos a ver, nosotros no atacamos, es más, defendemos, apoyamos la dignidad de cualquier persona. Bien, después hay un tema problemático para citar, sobre todo por aquellos que puedan tener un caso muy cercano. Si estamos hablando de estas personas, si son enfermos o no, yo no me voy a definir sobre el tema porque es problemático, pero lo que aquí estamos diciendo es que nos traten de imponer una forma de ver la radio. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que se lo comentaba yo precisamente ayer a un amigo, con un amigo invidente que tengo. Es como si el invidente, como no tiene percepción de los colores, tratara de transmitirnos una vida sin color. Eso no tendría sentido, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? El invidente hay que apoyarle y sobre todo hay que investigar para ver si podemos darle la felicidad de la luz, del cromatismo, pero no podemos tratar de transmitir a esa sociedad, a toda la sociedad, esas tinieblas en las que vive el ciego o el sordo. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Parece que determinado grupo nos quiere imponer algo que lo que sí sabemos que estadísticamente es minoritario, con lo cual no parece que sea el camino directo a la naturaleza porque es minoritario. Porque eso, todas las estadísticas lo dicen, incluso las que manejan ellos. Y vamos, ese es el problema. Vamos a plantear un par de temas un poquito ya para rematar, si le parece bien a Carlos Pérez Roldán la entrevista. ¿Qué está ocurriendo en España y qué está haciendo el Centro Jurídico Tomás Moro, que es uno de los organismos, o una de las asociaciones que se está moviendo en este ámbito? Pues vamos a ver, desde luego el problema general que nos estamos encontrando nosotros y otras asociaciones y demás es la sociedad adormecida en que vivimos. Vamos a ver, primero, nosotros no atacamos la dignidad de absolutamente nadie. Nosotros defendemos los principios y queremos que se nos respete a nosotros tanto como a los demás. Entonces, desde esa perspectiva que hemos hecho, pues hemos hecho una guía que ya hemos editado, hemos distribuido más de 1.500 ejemplares. Ahora estamos trabajando en una serie de vídeos para tratar de denunciar audiovisuales de menos de 5 minutos para colgar en las redes sociales y demás, para alertar del peligro de esta ley, porque es que este tipo de leyes, independientemente de todas estas cosas que hemos hablado, es que establecen la censura. Establecen la censura porque se tienen que retirar libros de bibliotecas públicas, de bibliotecas de colegio, y se prohíbe la edición de determinadas posturas, pero ojo, que no son posturas ideológicas, se prohíbe la impresión de determinados libros con estadísticas científicas que desmonten la teoría que se nos está creando. Pues estamos en esa lucha de concienciación. Hemos incorporado una herramienta nueva que es precisamente vamos a empezar a elaborar vídeos y demás, y en eso estamos. Bueno, pues la gente lo que tiene que empezar es animarse a decir lo que piensa, porque es que el problema es que hay un rechazo mayoritario, pero hay problema a expresarlo. Y para no alargarme mucho más, antes he hablado del informe Atlantis. Es muy curioso porque es uno de los informes más completos que ha sido sobre todo este tema. Y curiosamente, el doctor, el científico, el doctor que lo hace, ha testificado en juicios, es conocido por perito americano, a favor del movimiento LGTB. Y a pesar de eso, llega a unas conclusiones que le han creado problemas, y lo que es más importante, en el propio informe dice que muchas fuentes de amigos científicos, de compañeros científicos, endocrinos, psicólogos, psiquiatras, no se ponen los nombres porque tienen miedo a las represalias de las universidades y de las clínicas donde trabajan. Es que estamos hablando de un sector que ha generado miedo. Y incluso los propios médicos no dicen lo que piensan en realidad y no pautan los tratamientos idóneos y los correctos por miedo a la censura y a las represalias. Es que es fuerte lo que se viene encima, o lo que ya tenemos aquí, porque ya lo hemos experimentado en un colegio en Madrid, donde ya le han puesto una sanción económica, un colegio de Alcorcón, pues
estamos en este mundo donde defender la ciencia, si no coincide con el dogma que se nos trata de imponer, es peligroso porque te juegas tu propio puesto de trabajo. Ese es el motivo por el cual hay que dejar de usar las siglas del adversario, LGTB, hay que usar ILGTB, es decir, Inquisición, lesbiana, gay, bisexual, transexual, y LGTB, porque eso es lo que se está convirtiendo. Esas personas que no representan a ninguno de esos afectados, digamos, que se han autoerigido en representantes suyos, no son más que un movimiento más de enemigos de la libertad de pensamiento, enemigos de la libertad científica. Efectivamente. Y en este programa lo que estamos intentando transmitir es que la ideología, que quede claro, la ideología que estos señores están imponiendo a la fuerza es una ideología que no tiene base científica. Y la respuesta que normalmente nos encontramos, que hoy nos hemos encontrado y que habitualmente nos encontramos cuando tratamos este tema, es del tipo, es que ustedes están en contra de tal y tal y tal persona o de tal y tal grupo de personas. No. Nosotros estamos en contra de que ideológicamente se impongan ideologías por la fuerza que no tienen base científica y que se nos obligue a repetir cosas que no tienen base científica simplemente porque hay unas ideologías que creen que eso es así. Y cuando digo ideologías que creen que eso es así, es el por qué se produce, el qué es, si es enfermedad o no, quien tiene que decirlo es el médico. No tiene que decirlo el legislador. Efectivamente. El cómo se trata, quien tiene que decirlo es el médico. No tiene que decirlo el legislador. Que ya en España están prohibidos ciertos tratamientos que son aconsejables por muchos especialistas. Y quien tiene que decirlo es el especialista, no el legislador. Y ese es el tema que hoy hemos tratado aquí. Bueno, pues don Carlos Pérez Roldán, del Centro Jurídico Tomás Moro, portavoz del centro, no sé si de alguna manera puede hacernos un breve resumen para aquellas personas que han llegado tarde a esta entrevista. No, pues sí, el resumen brevísimo, con este tipo de leyes LGTBI o efectivamente ILGTB, el peligro, hay muchos peligros, pero como resumen, como esencia, es el totalitarismo y el dogmatismo que se pretende directamente aplicar. Desde la legislación se está atacando, uno, al sentido común, a la ciencia y a la libertad de la gente. Ese es el problema de fondo. Después hay otros añadidos. Y desde luego eso, en ningún momento vamos a ver la dignidad de cualquier persona, sienta lo que sienta, pero como si se siente cualquier persona Napoleón. O sea, la dignidad de la persona nadie la pone en tela de juicio. Aquí lo que se está poniendo es que traten de forzarnos a los demás a determinadas formas de pensar, y segundo, que por ejemplo en este caso de los menores, que no se les esté dando los tratamientos médicos oportunos simplemente por criterios ideológicos, que no quieren tratar de ayudar al menor, sino que quieren llevarle al lugar donde ellos les interesa que acabe el menor. Y estadísticamente, ya hemos hablado antes, para concluir, es un camino muy difícil porque con altas tasas de suicidio, altas tasas de prostitución, altas tasas de abusos sexuales, ese no es el camino que ninguno querríamos para nuestros hijos. Entonces hay que levantarse frente a todas estas leyes y todas estas conductas que nos tratan de forzar a aceptarlas. Creo que ese podría ser un buen resumen. De alguna manera nos están obligando a la fuerza a aceptar cosas que sabemos, desde el punto de vista científico, que son mentira. No sé si podíamos... Y quiero acabar esta entrevista, por supuesto, agradeciendo a Carlos Pérez Roldán, portavoz del Centro Jurídico Tomás Moro, que nos haya abierto el teléfono y que nos haya dado luz en este tema. Y voy a poner esta canción infantil de Vamos a contar mentiras, que es lo que hace esta ideología: contar mentiras a nuestros niños, obligarles
a tragar con esas mentiras y a nosotros obligarnos a tragar, queramos o no, con esas mentiras. Yo me pregunto, Día del Orgullo Gay, que tendremos dentro de poco obligación de que lo celebren nuestros hijos. ¿Dónde está el orgullo de unos señores que lo que están haciendo es imponer la ideología a la fuerza a otros? ¿Ese es el orgullo? ¿Orgullo de imponernos su ideología? ¿Cuál es el orgullo? Y ahí queda esa pregunta en el aire. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches.